Pedro y el Grande, el zar que occidentalizó Rusia, prólogo a un país en dos mapas. Rusia, al fin del siglo XVII, era, en buena medida, dos cosas a la vez: un reino de tradiciones rurales, liturgias y boyares que anclaban el poder en la vieja costumbre, y un territorio gigantesco con posibilidades estratégicas que exigían puertos, carreteras y una fuerza naval que todavía no existía. En ese cruce nació y actuó Pedro Alexeyevich Romanov, un príncipe de mano dura, curiosidad insaciable y voluntad de hierro, que tomó la decisión de transformar a su patria por la fuerza de la administración, la disciplina militar y la cultura importada del occidente europeo, entre 1682 y 1725, con altibajos y con episodios de crueldad que también pertenecen a su leyenda. Pedro modeló un estado moderno a la rusa, creó una marina, reformó el ejército, abrió la ventana al mar Báltico, fundó San Petersburgo y subordinó la iglesia al zar. Su obra es inseparable de su temperamento práctico, impaciente, sacrificial en proyecto y despiadado con los obstáculos. Esta crónica pretende seguir esa doblez: el experimentador que entra en los astilleros y el soberano que ordena la decapitación. El hombre que quería que su pueblo aprendiera a navegar y que al mismo tiempo no dudaba en imponer con sangre las transformaciones que creyó necesarias. Y orígenes y juventud en sangre real y heridas tempranas. Pedro nació en Moscú el 30 de mayo de 1672, hijo del zar Alexis y de su segunda esposa Natalia Naryshkina. Vivió una infancia marcada por la fragmentación dinástica tras la muerte de su padre. El trono no fue un lugar de simple herencia, sino de facciones. Con apenas 10 años fue proclamado cosar junto a su hermanastro Iván V bajo la regencia de su hermana Sofía, una mujer que detentó poder efectivo y que por años fue el obstáculo de la independencia política de Pedro. La experiencia forjó en él dos cosas decisivas: desconfianza hacia la corte y un deseo de autonomía práctica. No hay en la biografía de Pedro una educación confortable. Hay, antes bien, pruebas y ensayos. Desde temprano mostró inclinaciones poco habituales para un príncipe ruso: amor por el trabajo manual, fascinación por la técnica militar y naval, gusto por la disciplina de los talleres. No era un aristócrata solo de gabinete, era alguien que prefería el taller y el astillero a los salones. Eso lo llevaría, ya en la edad adulta, a aprender oficios europeos y a incorporarlos a la política de Estado. Segundo, la huida del tutelaje y la primera época de poder, 1689 a 1696. A fines de la década de 1680, Pedro se rebeló simbólicamente contra la regencia de Sofía. En 1689 dirigió un movimiento que restringió el poder de su hermana y le permitió tomar las riendas de la situación política. Aunque de modo gradual, el joven zar se volcó enseguida a sus obsesiones, a la reorganización militar, la modernización de la administración y la búsqueda de vías que dieran a Rusia un acceso seguro al mar. No era una pasión teórica. Eran proyectos prácticos que requerían manos, fondos y disciplina. Una etapa temprana y decisiva fue la campaña para tomar Azov. En la desembocadura del Don en 1695, la expedición fracasó. En 1696 triunfó. La experiencia confirmó una lección: en Rusia debía construir flotas, fundiciones y astilleros. El proyecto naval no era secundario sino central. Azov ofrecía, más que un botín, la razón de ser de una política exterior con proyección. Tercero, la gran embajada en viaje, escuela y humillación europea, 1697 a 1698. Pedro no se contentó con leer. En 1697 emprendió la gran embajada en misión diplomática y técnica que lo llevó por Europa Occidental, Holanda, Inglaterra, el Sacro Imperio,
etc., con dos propósitos claros: en obtener aliados contra el mal llamado peligro turco y aprender las técnicas necesarias para modernizar Rusia. Vestido a veces como simple carpintero, se hizo aprendiz en astilleros, trabajó en diques y observó con avidez astrofísica, artillería, administración portuaria y organización militar. El viaje tuvo dimensiones formativas y simbólicas. Por un lado, Pedro volvió lleno de contactos, conocimientos y la ambición de transformar su país. Por otro, su ausencia desencadenó un motín interno en la sublevación de los Streltsí, los veteranos de armas, que había que reprimir con mano dura. A su regreso, la embajada mostró la mezcla de curiosidad y pragmatismo que definiría su reinado. Se empapó de técnicas europeas, pero no renunció al método ruso de imponer reformismo desde arriba. Cuarto, el golpe contra los Streltsí. Violencia fundacional. A su vuelta en 1698, halló Moscú en revuelta. Los Streltsí se alzaron, manifestando su malestar por la presencia de extranjeros y por cambios que amenazaban privilegios. Pedro reprimió la revuelta con estricción en ejecuciones públicas, torturas y castigos que atravesaron a toda la élite militar que se había mostrado desafiante. La matanza de los Streltsí no fue un episodio aislado. Expresó una determinación política básica. Los cambios serían impuestos con autoridad, y la autoridad no estaba dispuesta a negociar privilegios que obstaculizaran la transformación. Esa represión dejó una huella en la psique del soberano. Le enseñó la lógica del miedo político y la eficacia de la demostración pública como disuasión. No hay en Pedro sentimentalismos cuando la seguridad del proyecto está en juego. Reforma militar y naval. De la milicia feudal a la artillería de Estado, Pedro concibió el ejército como columna vertebral del Estado moderno. Reemplazó, en buena medida, el modelo de milicias feudales por un ejército permanente, regido por rangos, disciplina y estándares de entrenamiento que copiaron los modelos europeos. Introdujo la conscripción y, al mismo tiempo, instituyó la Guardia Leal, alzar los regimientos Preobrazhensky y Semyonovsky, que constituyeron no solo fuerza militar, sino reserva política. En la Marina la obra fue monumental. Creó astilleros, formó tripulaciones, encargó barcos en Holanda, desarrolló la construcción naval nacional. Sobre todo, transformó la ambición estatal en capacidad marítima. La flota rusa dejó de ser quimera, pasó a ser instrumento real de seguridad exterior y de proyección. Ese cambio tuvo costo en inmensos recursos fiscales, movilización de mano de obra y la profesionalización de oficios que antes no existían. Sexto, la Guerra del Norte en Carlos XII, Suecia y la lucha por el Báltico, 1700 a 1721. La Gran Guerra del Norte fue la gran prueba estratégica del reinado. Suecia, bajo el mando del joven Carlos XII, era entonces la potencia dominante en el Báltico. Pedro emprendió una coalición con Dinamarca y Polonia. Buscó aliados y lanzó una campaña titánica, cuyo punto de inflexión fue la batalla de Poltava, 1709. El triunfo ruso fue también triunfo de la política de Estado a la combinación de reorganización militar, producción de artillería y la voluntad de sostener campañas largas quebró la hegemonía sueca. La consecuencia fue política y geográfica. En Rusia se aseguró puertos en el Báltico. La posición en el norte se transformó y la mirada europea sobre Moscú cambió. La guerra exigió sacrificios humanos y económicos. La paz de Nysted, 1721, coronó la empresa. Con ella, Pedro no solo obtuvo territorios, consiguió lo que buscaba desde Azov, una ventana al mar frío, tráfico comercial permanente y la inscripción de Rusia en el concierto europeo. Séptimo, San Petersburgo en ciudad capital y idea imperial. Quizá el gesto más visible de su transformación fue la fundación de San Petersburgo en 1703 y la decisión de trasladar allí la capital a principios de la década siguiente. La nueva ciudad
nacida en pantanos sobre el Neva, era declaración política. Pedro quiso un puerto que mirara hacia Europa, una plaza artificial donde la corte y la burocracia practicaran otro ritual, el contacto con navegaciones, talleres y técnicas occidentales. San Petersburgo fue la ventana a Occidente, construida con sangre y trabajo forzado. Miles de hombres, servidores, convictos, campesinos reclamados por obra, murieron en el drenaje de los pantanos y en la construcción de canales y fortificaciones. El traslado de la capital en 1712 fue también gesto simbólico. A la orientación del Estado cambió de raíz. Moscú, corazón de religiosidad y tradición, cedió la centralidad a una ciudad que respiraba el aire de la Europa marítima. La arquitectura, los canales y los palacios eran parte del proyecto de imagen Anún. Estado nuevo que pretendía ser europeanamente moderno sin renunciar a su autocracia. Octavo, sociedad y cultura en imposiciones, vestimentas y la cura de las costumbres. Pedro no se limitó a la técnica. Atacó costumbres, impuso reformas sociales desde la patente del servicio y la obligación de los nobles a servir tabla de rangos, reformada en 1722 hasta el célebre impuesto a la barba, símbolo de su propósito de civilizar, la obligatoriedad de traer a la corte modas occidentales, participación de mujeres nobles en banquetes mixtos, introducción de nuevos oficios y la creación de escuelas técnicas fueron las medidas para producir el cambio cultural necesario a la modernidad que deseaba. Es importante decir que esas modificaciones fueron coercitivas. El zar forzó la modernidad. La occidentalización ocurrió por decreto y por la incentivación del servicio, no por un proceso espontáneo de sociedades. Eso provocó resistencias, resentimientos y, en ocasiones, fugas de corte. Pero también produjo generaciones nuevas, hijos de nobles que hablaban idiomas europeos, oficiales formados en técnicas modernas y una élite burocrática distinta a la tomada por la costumbre. Noveno, la Iglesia y el poder. Abolir el patriarcado. Someter el culto. Pedro entendió la Iglesia como elemento crucial para la modernización política. No podía permitir que un patriarcado autónomo compitiera con la corona. Tras la muerte del patriarca Adriano en 1700 y la vacancia prolongada, Pedro reestructuró la institución eclesiástica en 1721, mediante la creación del Santo Sínodo, un organismo colegiado controlado por un funcionario nombrado por el zar, el Ober Procurador. Así la Iglesia quedó subordinada al Estado. A la liturgia sobrevivió, pero la autonomía jerárquica fue amputada. El gesto tiene doble lectura. Por un lado, permitió racionalizar la administración eclesial e integrar la institución en el aparato estatal. Por otro, significó la instrumentalización de la religión y la pérdida de un espacio de legitimación no estatal. En la práctica, la subalternidad de la Iglesia acentuó el carácter autocrático del régimen. Familia, violencia dinástica y la muerte del heredero. La vida privada de Pedro estuvo cruzada por tensiones familiares que terminaron por revelar el lado más duro de su reinado. Su primer matrimonio con Evdokia Lopugina terminó en separación forzada. Su relación con su hijo Alexei, heredero natural, fue trágica. Alexei, más conservador y poco dispuesto a continuar el programa de reformas, se fugó a Viena y regresó para ser detenido. En 1718 fue juzgado por supuesta traición y murió en circunstancias que la mayoría de los historiadores considera resultado de tortura o ejecución indirecta ordenada por Pedro. El episodio dejó una sombra. A la modernización pedrista también tuvo un precio personal, y la frialdad con la que el zar trató el conflicto dinástico muestra hasta qué grado estaba dispuesto a sacrificar vidas por el proyecto estatal. Epílogo. El título de emperador. El final y la leyenda 1721 a 1725. En 1721, tras la paz de Neustadt,
Pedro recibió de la asamblea el título de emperador de toda Rusia Imperator, refrendando lo que ya era de hecho, una Rusia integrada en la política europea como potencia del norte. Su salud, entretanto, declinó. Murió el 8 de febrero de 1725. Le sucedió su esposa Catalina. Pero la cuestión sucesoria volvería a demostrar la fragilidad del orden personalista que Pedro practicó en las listas de mandatarios y la política interna siguieron, marcadas por la ausencia de un mecanismo institucional de sucesión estable, legado en modernidad, autocracia y contradicciones. El balance de Pedro el Grande obliga a una lectura compleja. Su obra fue monumental, creó un Estado con ejército permanente, una marina, una burocracia profesionalizada, una capital que hablaba en dialecto europeo y un sistema de rangos que vinculaba servicio a estatus. Consolidó a Rusia como potencia europea y abrió canales de circulación de conocimientos y bienes que antes eran marginales. Pero su modernidad tuvo precio. Primero, humano, a la construcción de infraestructuras. El reclutamiento forzoso y las guerras costaron vidas y dolores. Segundo, político, en su reforma no democratizó el poder, sino que lo concentró más aún en la figura del soberano, el zar modernizado. Fue un autócrata con herramientas más eficientes. Social, muchas medidas consolidaron y prolongaron formas de servidumbre en el campo y la dependencia de la maquinaria estatal para ascensos. La élite noble se reorganizó, pero no se democratizó. La ambivalencia persiste. Hay quienes proclamaron a Pedro padre de la patria moderna. Hay quienes lo vieron como destructor de tradiciones y agente de una occidentalización forzada que arrasó hábitos y costumbres. Ambas miradas llevan razón. Creó una maquinaria estatal que hizo posible la Rusia imperial moderna y, a la vez, impuso esa modernidad con mano brutal. Reflexión final. La política del espejo europeo. Pedro fue, en ciertos aspectos, un raro tipo de reformador a no imitar, sino instrumentar. Encontró en Europa modelos útiles y los aplicó como tecnologías de poder, pero no transfirió instituciones occidentales tal cual, las adaptó a la lógica autocrática rusa. El resultado fue un Estado más eficaz y también más concentrado. Si la lección política tiene una moraleja, es la siguiente: la modernidad técnica no garantiza la liberalización política. Puede, por el contrario, fortalecer el aparato del poder personal. Pedro construyó capacidad estatal. Dejó a sus sucesores el desafío de convertir esa capacidad en instituciones con reglas de juego estables. Cierre entre el taller y la horca, Pedro. Y es figura contradictoria y, quizás por ello, fascinante. Fue carpintero del poder y verdugo de intereses, navegante de astilleros y autor de reformas que cambiaron la faz de Europa Oriental. Su epopeya no es solo la conquista de puertos o la fundación de una capital. Es la lección amarga de cómo un hombre puede decidir que un país debe cambiar y, con su voluntad, hacerlo cambiar a cualquier costo. En ese gesto hay destino de grandeza y también la marca indeleble de la violencia política. Así concluye la crónica de Pedro el Grande, el zar que occidentalizó Rusia, un soberano que hizo navegar a su pueblo hacia la modernidad con la firmeza de quien sabe que las cosas que valen requieren, a veces, martillazos sobre la piedra.